Mi nuera, la esposa de mi hijo Javier, me miró fijamente a los ojos y dijo: «Mi familia siempre es lo primero. Tú eres la última». Mi hija Valeria estaba justo a su lado, asintiendo con la cabeza. Esperé a que dijera algo, que me defendiera, que recordara todo lo que había hecho por ellas, pero no lo hizo. Solo bajó la mirada y susurró: «Mamá, Javier tiene razón». Sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No fue dramático, fue silencioso, como una rama seca que se rompe bajo la nieve sin hacer ruido. Sonreí. Les dije: «Bueno saberlo». Y en ese instante decidí que yo también tendría prioridades y ellos ya no estarían en mi lista. Esa noche regresé sola a mi apartamento. 2 habitaciones pequeñas en un edificio antiguo del centro. Las paredes eran de un color crema manchado por la humedad. El suelo de linóleo crujía cuando caminaba. Desde la ventana podía ver el aparcamiento y una lavandería abierta las 24 horas. No tenía vistas, no tenía suficiente luz natural, pero era lo que podía permitirme después de venderles mi casa. Mi casa, la casa donde crié a Valeria. 3 dormitorios, un jardín de rosas, una cocina amplia con ventanas que daban al patio trasero. La vendí hace 5 años después de que mi marido falleciera. Valeria me dijo que necesitaban ayuda para el pago inicial de su nueva vivienda. «Mamá, es una inversión para todos. Eventualmente vivirás con nosotros. ¿Para qué necesitas tanto espacio tú sola?». Le creí. Le di casi todo el dinero de la venta, 180.000 euros. Me quedé apenas con 30.000 para el apartamento y gastos de manutención. Ellos compraron una casa de 2 plantas en una urbanización cerrada, 4 dormitorios, 2 baños y medio, garaje para 3 coches, patio trasero con piscina. Yo solía ir cada domingo a cuidar a mis nietos, Luna y Diego. Llevaba comida que preparaba el sábado por la noche, albóndigas, pollo con arroz, sopa de verduras. Limpiaba la cocina después de comer. Lavaba los platos. Doblaba la ropa que dejaban en la secadora. Valeria siempre tenía compromisos. Clases de yoga, brunch con amigas, citas en el salón de belleza. Javier jugaba al golf los domingos por la mañana. Regresaba tarde oliendo a cerveza y humo de cigarrillo. Me saludaba con un gesto de cabeza. Nunca preguntaba cómo estaba. Nunca agradecía que cuidara a sus hijos. Yo era parte del inventario de la casa, como la aspiradora o el microondas. Los niños me adoraban. Luna tiene 12 años, pelo castaño largo hasta la cintura, ojos grandes y tristes. Siempre me abrazaba cuando llegaba. «Abuela, qué alegría que estés aquí». Diego tiene 8. Es callado. Le encanta dibujar. Me mostraba sus dibujos de dinosaurios y naves espaciales. Los guardaba en una carpeta en mi apartamento. Era lo único que me hacía sentir que aún importaba para alguien. Pero hace 3 meses las cosas cambiaron. Empecé a notar que Valeria respondía a mis llamadas con desgana. «Mamá, estoy ocupada. ¿Qué necesitas?». Como si llamar a mi propia hija fuera una molestia. Dejé de ir cada domingo, esperé a que me invitaran. Pasaron 2 semanas, luego 3. Nadie llamó, así que yo llamé. «¿Puedo ir a ver a los niños este domingo?». Valeria suspiró. «Mejor no, mamá. Tenemos planes familiares». «¿Familia?». La palabra me atravesó. Yo no estaba incluida en esos planes. Yo no era familia, yo era otra cosa. Algo secundario, algo que se usa cuando conviene. Ayer me llamaron. Era Javier. Su voz sonaba amable, demasiado amable.
Beatriz, queremos invitarte a cenar mañana. Hace tiempo que no hablamos como familia. Dudé. Algo no sonaba bien, pero acepté. Quería creer que habían reflexionado, que me extrañaban, que recordaban todo lo que había hecho. Llegué a las 7 de la tarde. Toqué el timbre. Javier abrió la puerta. Llevaba una camisa de vestir gris perla, pantalones oscuros, olía a colonia cara, me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pasa, Beatriz. Valeria está en la cocina. Entré. La casa estaba impecable, el suelo de madera relucía, muebles de cuero marfil, una lámpara de araña de cristal en el comedor, todo comprado con mi dinero. Valeria salió de la cocina. Llevaba un vestido verde oliva ajustado, el pelo recogido en un moño alto, maquillaje perfecto. Me besó en la mejilla, un beso frío, mecánico. «Hola, mamá, siéntate. La cena está casi lista». Me senté en la mesa del comedor. Javier se sentó frente a mí. Valeria trajo una bandeja con pavo asado, puré de patatas y pan. Sirvió vino en copas altas. «Brindamos por la familia», dijo Javier. Levanté mi copa sin decir palabra. Comimos en un silencio incómodo. Esperaba que dijeran algo, que explicaran por qué me habían invitado, pero solo se oían los sonidos de los cubiertos contra los platos, la masticación, el tragar, el reloj de pared marcando cada segundo. Finalmente, Javier habló. «Beatriz, queremos hablar de algo importante». Se limpió la boca con la servilleta, miró a Valeria. Ella asintió. Continuó. «Hemos estado pensando mucho sobre la dinámica de nuestra familia y creemos que es momento de establecer límites más claros». ¿Límites? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Valeria y yo tenemos nuestras propias responsabilidades, nuestros hijos, nuestra casa, nuestras finanzas, y necesitamos concentrarnos en eso, en nuestra familia nuclear. Hizo una pausa. Me miró directamente. «Tú eres importante, por supuesto, pero no puedes esperar que siempre estemos disponibles para ti». Yo no les había pedido que estuvieran disponibles para mí. Yo era quien siempre estuvo disponible para ellos. Valeria tomó la palabra. Su voz sonaba ensayada. «Mamá, lo entiendes, ¿verdad? Tenemos que pensar en nosotros primero, en Luna y Diego, en nuestro futuro». Respiró profundo y luego lo dijo. «Mi familia siempre viene primero. Tú eres la última». El silencio que siguió fue denso, pesado, como plomo fundido. Miré a mi hija, el bebé al que amamanté durante un año, la niña pequeña que cuidé cuando tuvo neumonía a los 5 años, la adolescente que lloró en mis brazos cuando su primer novio la dejó, la mujer a quien le di todo, literalmente todo. Esperé a que lo retirara, que dijera que se había equivocado, que no lo decía en serio, pero no lo hizo. Solo me miraba, esperando mi reacción. «Mamá, Javier tiene razón», agregó Valeria. Su voz era firme. No había duda, no había arrepentimiento. Pude haberme levantado, pude haber gritado, pude haber llorado, pero no hice nada de eso. Tomé mi copa de vino, di un sorbo, la dejé sobre la mesa con cuidado. Sonreí, una sonrisa pequeña, tranquila. «Bueno saberlo», dije. Javier parpadeó, confundido. Valeria frunció el ceño. Esperaban drama, esperaban lágrimas, esperaban que suplicara. No les di nada de eso. Me levanté. Doblé mi servilleta, la coloqué junto al plato. «Gracias por la cena». Estuvo deliciosa. Caminé hacia la puerta. Tomé mi bolso, mis llaves. «Mamá». Valeria me siguió hasta la entrada. «¿Estás bien?» «Perfectamente bien», respondí.
Acabas de aclarar algo muy importante para mí, y te lo agradezco. Salí de esa casa. Me subí a mi coche, un sedán plateado viejo con abolladuras en la puerta trasera. Arranqué el motor. Conduje por calles vacías de regreso a mi apartamento. No pude dormir esa noche. Me senté en el sofá de mi apartamento mirando la pared. La pintura color crema se estaba despegando en las esquinas. Había una mancha de humedad que parecía un mapa. Pensé en todo lo que había perdido para llegar hasta aquí, a este lugar pequeño, a esta soledad. Recordé cuando nació Valeria. Fue un parto difícil, 18 horas de trabajo de parto. Mi esposo, que en paz descanse, estuvo conmigo todo el tiempo. Me sostuvo la mano, me secó el sudor de la frente. Cuando la enfermera finalmente colocó a Valeria en mis brazos, lloré. Era perfecta, pequeña, frágil, mía. Los primeros años fueron hermosos. Trabajaba medio tiempo en una mercería. Mi esposo era contador en una empresa de construcción. No teníamos mucho dinero, pero era suficiente. Vivíamos en un apartamento de un dormitorio. Valeria dormía en una cuna junto a nuestra cama. Por las noches, yo la amamantaba mientras escuchaba su respiración suave. Parecía un milagro que algo tan perfecto hubiera salido de mí. Cuando Valeria cumplió 4 años, compramos nuestra primera casa. Era pequeña, pero tenía jardín. Planté rosas junto a la entrada, rosas coral y amarillo pálido. Valeria me ayudaba a regarlas. Se ensuciaba las manos con tierra, se reía. Ese sonido era lo más hermoso del mundo. Mi esposo trabajaba muchas horas. Salía a las 6 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche. Yo dejé mi trabajo para cuidar a Valeria a tiempo completo. Cocinaba, limpiaba, la llevaba a la escuela, la ayudaba con las tareas. Éramos felices, o eso pensaba. Cuando Valeria tenía 12 años, mi esposo sufrió su primer infarto. Sobrevivió, pero los médicos dijeron que tenía que bajar el ritmo. Menos estrés, mejor dieta. Dejó su trabajo y abrió un pequeño negocio de consultoría contable desde casa. Los ingresos disminuyeron. Volví a trabajar. Conseguí empleo en una panadería. Turnos de madrugada. Salía a las 4 de la mañana. Regresaba al mediodía. Dormía 2 horas y luego preparaba la cena. Ayudaba a Valeria con sus tareas. Cenábamos juntas. Volvía a dormir temprano para levantarme otra vez a las 3:30. Valeria nunca se quejó. Era buena estudiante, responsable, ordenada, pero algo cambió cuando entró en el instituto. Se volvió distante. Pasaba horas encerrada en su habitación. Hablaba poco en las cenas. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, respondía, «Sí, mamá, estoy bien». Pero sus ojos decían lo contrario. A los 17 conoció a Javier. Él tenía 19. Estudiaba administración de empresas. Venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de una cadena de ferreterías. Javier conducía un coche nuevo. Usaba ropa de marca. Invitaba a Valeria a restaurantes caros. Yo desconfiaba. Algo en la forma en que me miraba me incomodaba, como si fuera inferior, como si no mereciera estar en la misma habitación que él. Pero Valeria estaba enamorada y yo quería que fuera feliz. Se casaron cuando ella cumplió 23. Yo organicé la boda, contraté el lugar, el catering, las flores. Pagué todo con los ahorros que mi esposo y yo teníamos, 12,000 euros. Era todo lo que habíamos ahorrado en 10 años, pero era la boda de mi hija. Valía la pena.
La ceremonia fue hermosa. Valeria llevaba un vestido marfil con encaje en los hombros. Se veía radiante. Caminó por el pasillo del brazo de su padre. Yo lloré en la primera fila. Lágrimas de felicidad, de orgullo, de esperanza. Después de la boda, Valeria se mudó con Javier a un apartamento en una zona residencial. Yo la visitaba cada semana, llevaba comida, la ayudaba a limpiar. Ella parecía feliz, pero había algo en sus ojos que me preocupaba, una tristeza callada, una resignación. 2 años después nació Luna. Valeria tuvo complicaciones durante el embarazo, presión alta, riesgo de preeclampsia. Estuvo en reposo absoluto los últimos 3 meses. Yo iba todos los días, cocinaba, limpiaba, hacía las compras. Javier trabajaba todo el día, llegaba tarde, casi nunca preguntaba cómo estaba Valeria. Cuando nació Luna, yo estaba en el hospital. Valeria tuvo una cesárea de emergencia. Esperé fuera del quirófano 2 horas. Recé, lloré. Finalmente salió el médico. Todo salió bien. Madre e hija están estables. Entré a verla. Valeria estaba pálida, exhausta. Sostenía a Luna contra su pecho. Me miró y sonrió. Gracias por estar aquí, mamá. Los primeros meses fueron difíciles. Luna lloraba mucho por las noches. Valeria no dormía. Javier dormía en la habitación de invitados porque tenía que levantarse temprano para trabajar. Me quedé con Valeria varias noches a la semana. Cargaba a Luna, la mecía, le cambiaba pañales, preparaba biberones. 3 años después nació Diego, otro embarazo complicado, otra cesárea. Yo estaba allí otra vez, cuidando, cocinando, limpiando, siendo el sistema de apoyo que nadie más era. Mientras tanto, mi esposo empeoraba. Su corazón estaba débil. Los médicos dijeron que necesitaba cirugía, una válvula nueva. El procedimiento costaba 45.000 euros. El seguro cubría la mitad. Necesitábamos el resto. Le pedí ayuda a Valeria. Ella y Javier ya tenían buenos ingresos. Javier trabajaba en la empresa de su padre. Ganaba bien. Vivían cómodamente. Les expliqué la situación. «Es tu padre», dije. «Necesita esta cirugía para vivir». Valeria habló con Javier. Él dijo que podían prestar 5.000 euros, no más. Tenemos nuestros propios gastos, Beatriz. Los niños, la hipoteca, no podemos comprometernos con más. 5.000 euros. Cuando yo había pagado toda su boda, cuando había cuidado a sus hijos sin cobrar un solo céntimo, cuando había dado todo, conseguí el dinero vendiendo joyas, muebles y pidiendo préstamos a amigos. La cirugía se hizo. Mi esposo sobrevivió, pero algo se rompió en mí ese día. Entendí que para mi hija, yo solo era útil cuando ella me necesitaba. Mi esposo vivió 4 años más. Años tranquilos. Nos sentábamos en el jardín por las tardes. Regábamos las rosas juntos. Hablábamos de la vida, de Valeria, de los nietos. Él siempre decía, «Valeria cambiará. Ya verás, cuando madure te valorará». Yo quería creerle. Murió una mañana de octubre, infarto masivo mientras dormía, sin dolor. Me desperté y ya no respiraba. Llamé a la ambulancia, llamé a Valeria. Ella llegó 2 horas después. Javier no vino, tenía una reunión importante. El funeral fue sencillo, poca gente. Valeria estuvo conmigo durante la ceremonia, pero después del entierro, me dejó sola en casa. «Mamá, tengo que recoger a los niños de la escuela, ¿estarás bien?». No esperó mi respuesta. Me quedé sola en esa casa llena de recuerdos. Cada rincón me hablaba de él, de nosotros. No podía quedarme allí. Le dije a Valeria que vendería la casa. Ella se emocionó.
Mamá, necesitamos ayuda para comprar una casa más grande. Los niños están creciendo, necesitan su propio espacio. Y así fue como perdí mi hogar, mi jardín, mis rosas, todo para ayudar a una hija que ahora me decía que yo venía en último lugar. Pasaron 2 semanas después de esa cena. 2 semanas en las que no recibí ninguna llamada, ningún mensaje, ninguna visita. Era como si Valeria y Javier hubieran borrado mi existencia de sus vidas. Y extrañamente, yo me sentía más tranquila que nunca. Dejé de enviar mensajes preguntando por los niños. Dejé de llamar los domingos. Dejé de preparar comida extra por si acaso me invitaban. Por primera vez en años, mis fines de semana eran míos. Leía, veía películas antiguas en la televisión, caminaba por el parque cerca de mi apartamento. Observaba a otras personas vivir sus vidas sin cargar el peso de la ingratitud. Pero entonces, un martes por la tarde sonó mi teléfono. Era Valeria. Dudé antes de contestar. Dejé que sonara 3, 4 veces. Finalmente respondí. «Hola, mamá». Su voz sonaba alegre. Demasiado alegre. Como cuando era niña y quería pedirme permiso para algo. «¿Cómo has estado? Te he extrañado». Las palabras sonaban huecas. «He estado bien», respondí. Mi voz era neutral, fría. «Mamá, quiero invitarte a algo especial. Este sábado es el cumpleaños de Luna. Cumple 13. Ya sabes, es una edad importante. Queremos hacer una reunión familiar, nada muy grande. Solo nosotros. Los niños te extrañan mucho». ¿Los niños? Algo en su tono me hizo desconfiar. «¿Qué día es hoy?», pregunté. «Martes». «¿Por qué?». «El cumpleaños de Luna es en marzo. Estamos en noviembre». Silencio. Un silencio largo, pesado. «Ah, sí». Me confundí. «Pero de todas formas queremos verte. ¿Vendrás?». «No». «No». «¿Cómo?». «No iré». «Mamá, por favor». Los niños estarán bien. Siempre lo están cuando no estoy». «Eso no es justo». «¿Justo?». Mi voz subió de tono. «¿Me hablas de justicia? Tú, que me dijiste que era la última en tu lista. Tú, que me usaste como niñera gratis durante años. Tú, que tomaste mi dinero y mi casa y luego me trataste como basura». «Mamá, eso fue un malentendido». «Yo no. No fue un malentendido. Fue una declaración, y yo la escuché perfectamente. Ahora vive con las consecuencias». Colgué. Mi mano no temblaba. Mi corazón latía con normalidad. Me sentí ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando años. Me levanté, fui a mi habitación, abrí el cajón inferior de mi cómoda. Allí guardaba todos mis documentos importantes, escrituras antiguas, certificados de nacimiento, el certificado de defunción de mi esposo y una carpeta manila que no había abierto en 5 años. La saqué. La coloqué sobre la cama. Dentro estaban todos los papeles de la venta de mi casa, el contrato, las transferencias bancarias, los recibos. 180.000 euros transferidos directamente a la cuenta de Valeria y Javier, con una nota escrita a mano por mí, para el pago inicial de vuestra nueva casa. Con amor, mamá. Me senté en la cama y revisé cada papel, las fechas, las cantidades. Todo estaba allí, blanco sobre negro, la prueba de mi generosidad y de su silencio. Saqué mi teléfono, busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en años. Esperanza Morales, mi vecina de la casa antigua. La última vez que hablamos fue en el funeral de mi esposo,
vino, me abrazó, me dijo, si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámame. Marqué. Sonó 4 veces. Diga. Su voz era ronca pero cálida. Esperanza, soy Beatriz. ¿Beatriz Telles? Hubo una pausa, luego un grito de alegría. Beatriz. Ay, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Dónde has estado? Necesito hablar contigo, dije. En persona. Por supuesto. ¿Cuándo? Mañana. Mañana. Perfecto. Ven a mi casa. ¿Recuerdas la dirección? La recuerdo. Colgué. Me acosté en la cama con la carpeta sobre mi pecho. Cerré los ojos. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Al día siguiente me desperté temprano. Me duché. Me vestí con ropa cómoda. Pantalón marrón oscuro, blusa color crema, rebeca ligera. Tomé la carpeta Manila. Salí. Conduje 40 minutos hasta el barrio donde había vivido durante 30 años. Las calles eran familiares, cada esquina guardaba un recuerdo. La panadería donde compraba rosquillas los domingos. El parque donde llevaba a Valeria cuando era pequeña. La farmacia donde mi esposo recogía sus medicinas. Llegué a la casa de Esperanza. Era una casa de una planta, amarillo pálido, con un jardín lleno de plantas. Toqué la puerta. Ella abrió inmediatamente. Esperanza tenía 65 años. Pelo completamente blanco, corto, rizado, ojos color miel detrás de gafas de montura gruesa. Era delgada, pequeña, pero su presencia llenaba cualquier espacio. Beatriz. Me abrazó fuerte, olía a café y canela. Pasa, pasa, hice café. Entramos. Su salón estaba lleno de libros, estanterías hasta el techo, libros de derecho, historia, novelas. Esperanza había sido abogada durante 40 años. Se jubiló hace 5, pero su mente seguía siendo afilada como una navaja. Nos sentamos en su cocina. Ella sirvió café en tazas de cerámica turquesa, puso galletas de avena en un plato. Cuéntame, dijo, ¿qué pasa? Le conté todo. Desde la muerte de mi esposo, la venta de la casa, el dinero que le di a Valeria, los años cuidando a sus hijos, las palabras de Javier, la frialdad de mi hija, la falsa invitación de cumpleaños, todo. Esperanza escuchó en silencio, no interrumpió, bebía su café, asentía ocasionalmente. Cuando terminé de hablar, dejó su taza sobre la mesa. ¿Tienes documentación? Saqué la carpeta. Se la di. Ella la abrió, leyó cada documento con cuidado, sacó un bloc de notas, tomó apuntes. Pasaron 20 minutos. Finalmente levantó la vista. Beatriz, ¿ese dinero fue un regalo o un préstamo? Un regalo, dije. Nunca hablamos de devolución. ¿Tienes algo por escrito que diga que fue un préstamo? No, ella asintió. Eso complica las cosas legalmente. Un regalo es un regalo. No puedes reclamarlo de vuelta. Hizo una pausa. Pero puedo investigar otras cosas. ¿Qué cosas? Dame unos días. Necesito hacer algunas llamadas, revisar algunos registros. Me miró directamente. Beatriz, si hay algo más, algo turbio, yo lo encontraré. ¿Cómo qué? Uso indebido de poder notarial, fraude financiero, abuso económico a personas mayores. Si existe, yo lo encontraré. Sentí un destello de esperanza. Pequeño pero real. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 semana, tal vez menos. Le di toda la información que tenía, números de cuenta, fechas, nombres, todo. Nos abrazamos antes de que me fuera.
Beatriz, pase lo que pase, quiero que sepas algo. ¿Qué? Hiciste bien en venir. No te mereces lo que te están haciendo. Sus palabras me acompañaron todo el camino de regreso a casa. Pasaron 5 días. 5 días en los que no recibí noticias de Valeria, ni de Javier, ni de nadie. Yo seguía con mi rutina. Desayunaba café y tostadas, leía el periódico, salía a caminar, preparaba la comida, veía televisión, me acostaba temprano. Una vida simple, tranquila, mía. El viernes por la tarde, Esperanza llamó. Beatriz, ¿puedes venir mañana por la mañana? Sí. ¿Encontraste algo? En de fin de la manaria como minio ser, encontré muchas cosas, y ninguna te va a gustar. Mi estómago se contrajo. Estaré allí a las 10. Perfecto. Y Beatriz, trae fuerzas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá mirando el techo. Las grietas formaban líneas irregulares como ríos secos en un mapa antiguo. ¿Qué había encontrado Esperanza? ¿Era peor de lo que imaginaba? Pero otra parte de mí, una parte más profunda, más oscura, ya lo sabía, ya lo había sabido siempre, solo que había elegido no verlo. Llegué a casa de Esperanza a las 10 en punto. Ella me esperaba en la puerta. Su expresión era seria, grave. Pasa. Entramos a su despacho. Una habitación pequeña con escritorio de madera, silla de cuero, más libros. Sobre el escritorio había una carpeta gruesa, manila, como la mía pero más gruesa. Siéntate, dijo. Me senté. Ella se sentó frente a mí. Abrió la carpeta. Beatriz, ¿recuerdas hace 2 años cuando Valeria te hizo firmar un poder notarial? Lo recordaba. Valeria me había dicho que era para el seguro médico. En caso de que te pase algo, mamá, para que yo pueda tomar decisiones por ti. Sí, lo recuerdo. Esperanza sacó un documento. Me lo mostró. Este poder no es limitado, es un poder notarial general. Le da a Valeria acceso completo a todas tus cuentas bancarias, tu información médica, tus propiedades, todo. Pero yo solo firmé para el seguro. Eso es lo que ella te dijo, pero esto es lo que firmaste. Mi cabeza daba vueltas. ¿Qué significa eso? Esperanza sacó más papeles, estados de cuenta bancarios, míos, con resaltador amarillo marcando ciertas transacciones. Significa que Valeria ha estado accediendo a tu cuenta bancaria y retirando dinero. ¿Qué? Aquí. Señaló las marcas amarillas. Hay retiros que tú no autorizaste, pequeños. 500 euros aquí, 700 allí. 1.200. Nunca cantidades lo suficientemente grandes como para que lo notaras, pero súmalos. Me mostró una hoja con números resaltados en amarillo. Sumados, totalizaban 23.000 euros. El prime resonove. 23.000 euros que Valeria ha retirado de tu cuenta en los últimos 3 años. No podía respirar. El aire se había vuelto pesado. Denso. ¿Cómo? Con el poder notarial. Fue al banco, mostró el documento. El banco le dio acceso. Ha estado sacando dinero poco a poco. Probablemente pensó que nunca te darías cuenta. Pero yo reviso mis extractos. ¿Los revisas en detalle, cada transacción? ¿O solo verificas que haya suficiente dinero? Tenía razón. Yo solo miraba el saldo, nunca revisaba transacción por transacción. Hay más, dijo Esperanza. Su voz era suave pero firme. Sacó más papeles. Valeria también intentó cambiar el beneficiario de tu póliza de seguro de vida, la que dejó tu esposo. 50.000 euros. Intentó ponerla únicamente a su nombre.
pero necesitaba tu firma y no pudo falsificarla. Por eso todavía está a nombre de ambas, con ella como beneficiaria secundaria. 50.000 euros. El último dinero que me quedaba como protección. ¿Por qué haría esto? Mi voz se quebró. Soy su madre. Esperanza se acercó, puso su mano sobre la mía, porque la gente hace cosas terribles cuando hay dinero de por medio, especialmente cuando sienten que tienen derecho a él. ¿Qué más? Porque sabía que había más. Lo veía en sus ojos. Esperanza respiró profundo, sacó el último documento. Era un correo electrónico impreso. Una contacta que trabaja en servicios sociales me pasó esto. Hace 6 meses, Valeria hizo consultas sobre residencias de ancianos, específicamente sobre residencias públicas de bajo coste, y sobre el proceso para declarar a alguien mentalmente incompetente. El mundo se detuvo. ¿Qué estaba averiguando? ¿Cómo internarte? ¿Cómo hacer que te declaren incompetente para obtener control total de todo? Tu dinero, tu apartamento, todo. Las lágrimas empezaron a caer. No pude detenerlas. Mi propia hija quiere encerrarme. Tu propia hija quiere tu dinero, y tú eres un obstáculo. Me cubrí el rostro con las manos. Lloré por la niña que crié, por los años que le dediqué, por el amor incondicional que le di, por la traición que nunca imaginé. Esperanza me dejó llorar, no dijo nada. Solo estuvo allí. Cuando finalmente me calmé, levanté la vista. ¿Qué puedo hacer? Esperanza se enderezó. Su expresión cambió. Ya no era la amiga compasiva, era la abogada, la estratega. Primero, revocamos ese poder notarial hoy. Tengo un notario de confianza. Viene en 1 hora. Firmas la revocación y Valeria pierde todo acceso. ¿Y si se enfada? Que se enfade. Ya no importa. ¿Qué más? Cambias todas tus contraseñas, cuentas bancarias, correo electrónico, todo. Abres una cuenta nueva en un banco diferente, transfieres tu dinero allí, cierras la cuenta antigua. Asentí, tomando notas mentales. Cambias el beneficiario de tu seguro de vida. Quitas a Valeria completamente. Si quieres, lo pones a nombre de una organización benéfica. O lo dejas sin beneficiario hasta que decidas qué hacer. Sí. Y finalmente, Esperanza hizo una pausa. Presentamos una denuncia por fraude, por abuso económico a personas mayores. Tenemos pruebas, los retiros no autorizados, el poder notarial obtenido mediante engaño. Ella podría ir a la cárcel. ¿A la cárcel? Podría. Depende del fiscal, depende de hasta dónde queramos llegar, pero como mínimo habrá una investigación. Su nombre quedará marcado y tendrá que devolver hasta el último céntimo. Pensé en Luna y Diego, mis nietos, inocentes en todo esto. ¿Y los niños? Los niños tienen a su padre, tienen familia. No es tu responsabilidad proteger a Valeria de las consecuencias de sus actos, ni siquiera por ellos. Tenía razón, siempre había puesto a Valeria primero, siempre la había protegido, siempre había sacrificado mi bienestar por el suyo. Ya no más, hazlo, dije. Hazlo todo. Esperanza sonrió. No era una sonrisa alegre. Era una sonrisa de satisfacción, de justicia. El notario estará aquí pronto. Mientras tanto, voy a preparar todos los documentos. Vamos a necesitar varias horas. ¿Estás lista? Estoy lista. Pasamos el resto del día trabajando. El notario llegó, un hombre mayor, serio, eficiente. Revisó el poder notarial original. Preparó la revocación,
Yo firmé. Mi mano no temblaba. Estaba firme, segura. Esperanza llamó al banco, explicó la situación. Programamos una cita para el día siguiente. Yo abriría una cuenta nueva, transferiría todo mi dinero, cerraría la antigua. Llamamos a la compañía de seguros, cambié el beneficiario, lo puse a nombre de una fundación para mujeres mayores abandonadas. Parecía apropiado. Finalmente, Esperanza preparó la denuncia formal. La leí. Cada palabra era cierta. Cada acusación estaba respaldada por pruebas. Firmé. ¿Cuándo lo sabrá ella?, pregunté. El banco le notificará mañana que ya no tiene acceso. La revocación del poder se está registrando hoy. En 48 horas recibirá la citación para la investigación. Probablemente me llamará. No contestes, o si contestas, no discutas, solo dile que hable con tu abogada. ¿Mi abogada? Esperanza sonrió. Yo, si me aceptas, te acepto. Nos abrazamos, un abrazo largo. Fuerte, gracias. No me des las gracias todavía. Esto apenas comienza. Va a ponerse feo. Lo sé. ¿Estás preparada? Llevo toda la vida preparándome para esto, solo que no lo sabía. Esperanza tenía razón. Se puso feo. Al día siguiente fui al banco. Abrí una cuenta nueva en una entidad diferente. Transferí los 7.000 euros que me quedaban, más los 50.000 del seguro que todavía estaban protegidos. Cerré la cuenta antigua. El empleado me preguntó si estaba segura. Completamente segura. Salí del banco sintiéndome ligera, libre. Esa tarde, Valeria llamó. 17 veces. Dejó mensajes de voz. Los escuché solo una vez. Empezaron con súplicas. Mamá, por favor contesta. Tenemos que hablar. Esto es un terrible malentendido. Luego pasaron a acusaciones. Alguien te está manipulando. Alguien te ha lavado el cerebro. Esto no lo estás haciendo tú. Y terminaron en amenazas. Si no retiras esa denuncia, te arrepentirás, te lo juro. Borré cada mensaje, no contesté ninguno. Al segundo día, apareció en mi apartamento, tocó la puerta a las 8 de la mañana. Yo estaba tomando café en la cocina. Oí su voz del otro lado. Mamá, sé que estás ahí, abre la puerta, tenemos que hablar. Me quedé quieta, en silencio. Mamá, por favor déjame explicarte. Su voz se quebraba. Sonaba como si estuviera llorando. Parte de mí quería abrirla, parte de mí quería creerle, pero recordé los documentos, los retiros, las consultas sobre residencias, y me quedé donde estaba. Después de 20 minutos se fue. Al tercer día llegó la citación oficial, un sobre Manila deslizado bajo mi puerta. Lo recogí, lo abrí. Dentro había una carta de la Fiscalía del Distrito, notificación de una investigación formal por abuso financiero a personas mayores. Valeria Telles y Javier Moreno quedaban nombrados como sujetos de investigación. Tenían que presentarse para interrogatorio en 10 días. Llamé a Esperanza, llegó la citación. Y me siento mal, es normal. Pero recuerda por qué estás haciendo esto. Lo recuerdo. Entonces mantente firme. Lo que viene ahora será peor. Pero tienes que resistir. Tenía razón. Esa tarde mi teléfono viejo sonó otra vez. Esta vez era Javier. Contesté. Beatriz. Su voz estaba calmada, controlada. Demasiado controlada. Sé que eres tú. Necesitamos resolver esto como personas civilizadas. Lo que estás haciendo es innecesario, es destructivo, está afectando a toda la familia.
La familia ya estaba destruida. Yo solo estoy sacando los hechos a la luz. Los hechos son que Valeria siempre ha intentado cuidarte. Siempre ha estado pendiente de ti. Y así es como le pagas. Con acusaciones falsas. Con una investigación que puede arruinar su reputación. Las acusaciones no son falsas, tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? De que tu hija usó dinero que le diste libremente, de que intentó ayudarte a planificar tu futuro. Eso no es abuso, eso es amor. El amor sería preguntarme antes de tomar mi dinero. El amor sería incluirme en las decisiones sobre mi propia vida. Javier suspiró. Beatriz, sé razonable, retira la denuncia. Podemos sentarnos todos, hablar, llegar a un acuerdo. No hay ningún acuerdo posible. Entonces, déjame ser claro. Su voz cambió. Ya no estaba calmada, era dura. Si sigues adelante con esto, quedarás sola, completamente sola. Valeria nunca volverá a hablarte. Los niños no te conocerán. Morirás en ese apartamento miserable sin nadie que te llore. Sus palabras eran veneno, diseñadas para asustarme, para quebrarme. Pero yo ya no era la mujer que se quebraba. Javier, ¿sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Que ya estoy sola. Lo he estado durante años, solo que ahora lo acepto, y es mejor estar sola con dignidad que rodeada de gente que te usa. Eres una vieja amargada, tal vez, pero soy una vieja amargada con buenos abogados. Colgué. Apagué el teléfono viejo, lo guardé en un cajón, saqué el teléfono nuevo. Silencio. Paz. Me senté en el sofá. Mis manos no temblaban, mi corazón latía con normalidad. Me sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años. Llamé a Esperanza con el teléfono nuevo. ¿Cómo salió?, preguntó. Ella lo sabe, está furiosa. Amenazó con no dejarme ver a los niños. 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 Esa amenaza no tiene validez legal. Y además, después de esto probablemente no querrás verla de todos modos. Tienes razón. ¿Cómo te sientes? Libre. Esperanza se rió, una risa suave, cálida. Bien, porque esto apenas está empezando. En los próximos días va a intensificar la presión, va a llamar, va a venir a tu casa, va a intentar manipularte emocionalmente. Tienes que mantenerte firme. Lo haré. Y Beatriz, hay algo más que necesitas hacer. ¿Qué? Necesitas empezar a vivir para ti, de verdad. No solo defenderte de ella, sino construir una vida que valga la pena vivir, una vida que sea tuya. Sus palabras se quedaron conmigo después de colgar. Tenía razón. Durante décadas había vivido para otros, para mi esposo, para Valeria, para mis nietos. Había olvidado cómo vivir para mí misma. Me levanté, fui a mi habitación, abrí el armario. En el fondo había una vieja caja de zapatos. La saqué. Dentro había fotos de cuando era joven, 25 años, 30, sonriendo, feliz. Había una foto mía en la playa, pelo largo al viento, vestido amarillo brillante, riendo. ¿Cuándo fue la última vez que reí así? Cerré la caja. La guardé. Mañana empezaría a construir. Pero hoy solo necesitaba descansar, saber que había dado el primer paso y que no había vuelta atrás. Los siguientes 3 días fueron una tormenta. Valeria no se rindió. Al contrario, intensificó todo, exactamente como Esperanza había predicho.
El primer día llamó a mi teléfono viejo 17 veces, dejó mensajes de voz, los escuché solo una vez. Comenzaban con ruegos. Mamá, por favor contesta, necesitamos hablar, esto es un malentendido terrible. Luego se movieron a acusaciones. Alguien te está manipulando, alguien te ha lavado el cerebro, esto no lo estás haciendo tú. Y terminaron en amenazas. Si no retiras esa denuncia, te vas a arrepentir, lo juro. Borré cada mensaje, no contesté ninguno. El segundo día se presentó en mi apartamento. Tocó la puerta a las 8 de la mañana. Yo estaba tomando café en la cocina. Oí su voz del otro lado. Mamá, sé que estás ahí dentro. Abre la puerta, tenemos que hablar. Me quedé quieta, en silencio. Mamá, por favor déjame explicarte. Su voz se quebraba, sonaba como si estuviera llorando. Parte de mí quería abrirla, parte de mí quería creerle, pero recordé los documentos, los retiros, las consultas sobre residencias, y me quedé donde estaba. Después de 20 minutos se fue. El tercer día llegó la citación oficial, un sobre manila deslizado bajo mi puerta. Lo recogí. Lo abrí. Dentro había una carta de la Fiscalía del Distrito, notificación de una investigación formal por abuso financiero a personas mayores. Valeria Telles y Javier Moreno quedaban nombrados como sujetos de investigación. Tenían que presentarse para interrogatorio en 10 días. Llamé a Esperanza. Llegó la citación y me siento mal. Es normal, pero recuerda por qué estás haciendo esto. Lo recuerdo. Entonces mantente firme. Lo que viene ahora será peor, pero tienes que resistir. Tenía razón. Esa tarde mi teléfono viejo sonó otra vez. Esta vez era Javier. Contesté. Beatriz, soy Javier. Su voz estaba calmada, controlada, demasiado controlada. Sé quién eres. Necesitamos resolver esto como personas civilizadas. Lo que estás haciendo es innecesario, es destructivo, está afectando a toda la familia. La familia ya estaba destruida, yo solo estoy sacando los hechos a la luz. Los hechos son que Valeria siempre ha intentado cuidarte, siempre ha estado pendiente de ti, y así es como le pagas, con acusaciones falsas, con una investigación que puede arruinar su reputación. Las acusaciones no son falsas, tengo pruebas. ¿Pruebas de qué? ¿De que tu hija usó dinero que le diste libremente? ¿De que intentó ayudarte a planificar tu futuro? Eso no es abuso. Eso es amor. El amor sería preguntarme antes de tomar mi dinero. El amor sería incluirme en las decisiones sobre mi propia vida. Javier suspiró. Beatriz, sé razonable, retira la denuncia. Podemos sentarnos todos, hablar, llegar a un acuerdo. No hay ningún acuerdo posible. Entonces déjame ser claro. Su voz cambió. Ya no estaba calmada. Era dura, cortante. Si sigues adelante con esto, quedarás sola, completamente sola. Valeria nunca volverá a hablarte. Los niños no te conocerán. Morirás en ese apartamento miserable sin nadie que te llore. Sus palabras eran veneno, diseñadas para asustarme, para quebrarme. Pero yo ya no era la mujer que se quebraba. Javier, ¿sabes qué es lo gracioso? ¿Qué? Que ya estoy sola. Lo he estado durante años, solo que ahora lo acepto, y es mejor estar sola con dignidad que rodeada de gente que te usa. Eres una vieja amargada, tal vez, pero soy una vieja amargada con buenos abogados y con pruebas. Colgué. Apagué el teléfono viejo. Lo guardé en un cajón. Saqué el teléfono nuevo. Silencio, paz.
Me senté en el sofá. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía con normalidad. Me sentía ligera, como si hubiera soltado un peso que había estado cargando durante años. 2 semanas después, la investigación se volvió pública. Un canal de noticias local recogió la historia. Mujer de 72 años denuncia a su hija por robo y abuso financiero. El titular apareció en la televisión una tarde de martes. Yo estaba en mi apartamento cuando lo vi. La periodista estaba de pie frente a los juzgados. Detrás de ella, las puertas de cristal reflejaban el cielo gris. Beatriz Telles, una viuda jubilada de 72 años, ha presentado una denuncia formal contra su hija y su yerno por abuso financiero a personas mayores. Según los documentos presentados, la hija habría retirado más de 23.000 euros de las cuentas de su madre sin autorización. Además, habría obtenido un poder notarial mediante engaño para acceder a sus finanzas. La Fiscalía ha confirmado que la investigación está en curso. Mostraron una foto mía, antigua, de hace 10 años. Yo sonreía. Era otra persona. Luego mostraron una foto de Valeria, también antigua, del día de su boda, hermosa en su vestido blanco. La acusada se ha negado a hacer declaraciones. Su abogado ha emitido un comunicado diciendo que las acusaciones son infundadas y que se defenderán enérgicamente. Apagué la televisión. Todo el pueblo lo sabía ahora. Todos estarían hablando. Valeria no podría ir al supermercado sin que la señalaran. Javier no podría ir a trabajar sin enfrentar miradas. Los niños escucharían cosas en el colegio. Me sentí mal por Luna y Diego. No era su culpa, pero tampoco era la mía. 2 días después, la Fiscalía presentó cargos formales. Abuso financiero a personas mayores en primer grado, fraude en seguros, obtención fraudulenta de poder notarial. Cada cargo conllevaba posible prisión. La fecha del juicio se fijó para dentro de 6 meses. Valeria contrató un abogado, uno caro, pagado probablemente con dinero que todavía les quedaba de lo que me robaron. El abogado intentó negociar. Ofreció devolver el importe completo más intereses, ofreció una disculpa pública, ofreció servicios comunitarios, cualquier cosa para evitar la cárcel. El fiscal me consultó. Señora Telles, si acepta el acuerdo, su hija devolverá 32.000 euros, realizará servicios comunitarios, estará en libertad condicional durante 5 años, no irá a prisión. ¿Qué opina? ¿Y el fraude de seguros? El gobierno perseguirá ese cargo de todos modos, pero probablemente también llegarán a un acuerdo. Pensé. 32.000 euros, más de lo que me quitaron. La libertad de saber que Valeria enfrentó consecuencias sin destruir completamente su vida. Acepto, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Que parte del acuerdo incluya que ella y Javier no puedan contactarme nunca más. Orden de alejamiento permanente. Si intentan acercarse, violan el acuerdo y van a prisión. El fiscal asintió. ¿Puedo incluir eso? 1 semana después firmamos el acuerdo. Valeria y Javier también firmaron. No nos vimos. Cada uno firmó en oficinas separadas. Recibí un cheque por 32.000 euros. Lo deposité en mi cuenta nueva. Mi saldo era ahora de casi 60.000, más de lo que tenía antes de que todo esto empezara. Valeria completó 200 horas de servicio comunitario en una residencia de ancianos. La ironía era perfecta.
Javier perdió su trabajo. La empresa de su padre no quería el escándalo. Lo despidieron discretamente. Tuvieron que vender la casa comprada con mi dinero. Se mudaron a un apartamento pequeño, 2 dormitorios, similar al mío. Los niños cambiaron de colegio. Para evitar el acoso, para empezar de nuevo, yo observé todo desde lejos, sin alegría, sin tristeza, solo con la calma de saber que la justicia, aunque dolorosa, se había cumplido. Esperanza me visitó una tarde. ¿Cómo te sientes? Vacía. Es normal, acabas de cerrar un capítulo enorme de tu vida. ¿Y ahora qué? Ahora vives, de verdad, para ti. Me abrazó, largo, fuerte. Tenía razón, el pasado estaba enterrado, las cuentas saldadas, la traición expuesta. Ahora venía la parte más difícil. Construir una vida nueva desde cero a los 72 años. Pero por primera vez en décadas, esa vida sería completamente mía. 3 meses después del acuerdo, me desperté una mañana y algo era diferente. El sol entraba por la ventana, cálido, brillante. La mancha de humedad en la pared parecía menos deprimente. Me levanté, me vestí, salí a caminar. En el parque vi un anuncio en el tablón comunitario: clases de yoga para mayores, lunes y jueves. 10 de la mañana, gratuito. Arranqué el papel con el número de teléfono. Esa tarde llamé, me inscribí. El siguiente lunes fui a mi primera clase. Éramos 8 mujeres, todas mayores de 60. El instructor era un hombre joven, paciente, amable. Durante 1 hora, estiré músculos que no usaba desde hacía años. Respiré profundo. Sentí mi cuerpo, mi presencia. Al final de la clase, una mujer se acercó. «¿Es tu primera vez, verdad?» «Sí, yo soy Rosa. Llevo viniendo 6 meses. ¿Te gustaría tomar un café después de la próxima clase?» «Me encantaría». Y así empezó. Rosa se convirtió en mi amiga. Luego conocí a Carmen, a Isabel, a Luz, mujeres que, como yo, estaban reconstruyendo sus vidas después de pérdidas, divorcios, traiciones. Empezamos a reunirnos los viernes. Café en una terraza del centro. Conversaciones que fluían naturalmente. Risas que no había sentido en años. Un día, Rosa me preguntó: ¿has pensado en mudarte? ¿Mudarme? A un lugar mejor. Con tu acuerdo tienes dinero. Podrías buscar algo más bonito, con mejores vistas. La idea se plantó en mi mente. Esa semana empecé a buscar apartamentos. Pequeños, cerca del mar, a 1 hora de la ciudad. Encontré uno perfecto. Un dormitorio. Salón con ventanas grandes, balcón con vista al océano. 800 euros al mes. Podía permitírmelo. Lo alquilé. 2 semanas después me mudé. Rosa, Isabel y Luz me ayudaron. Empacamos cajas, cargamos muebles, reímos, comimos pizza. La primera noche en mi nuevo apartamento me senté en el balcón. El mar estaba tranquilo. Las olas subían y bajaban suavemente. El aire olía a sal. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la felicidad. Pasaron 6 meses más. Mi vida en el pueblo costero se volvió rutina. Yoga los lunes y jueves, café con las chicas los viernes, caminatas por la playa todas las mañanas, lectura por las tardes. Una vida simple, pero mía. Un día recibí una carta. El remitente era Luna, mi nieta. Mi corazón se aceleró. La abrí con manos temblorosas. Decía: «Querida abuela Beatriz, no sé si mamá sabe que te estoy escribiendo. Probablemente se enfadaría si lo supiera.
pero necesito decirte algo. Te extraño. Extraño tus domingos, extraño tu comida, extraño tus abrazos. Sé lo que pasó, bueno, más o menos. Mamá no habla de ello, pero escuché cosas. En el colegio. Los otros niños hablaban. No sé quién tiene razón, no entiendo bien todo lo del dinero y los abogados, pero sé que tú siempre fuiste buena conmigo, siempre me hiciste sentir querida, y quiero que sepas que yo también te quiero, aunque no nos veamos. Cuando sea mayor, cuando pueda decidir por mí misma, quiero buscarte, quiero conocerte de nuevo, quiero escuchar tu versión de la historia. Hasta entonces, espero que estés bien, espero que seas feliz. Te quiere, Luna. Lloré, lloré por ella, por su inocencia, por su comprensión más allá de sus años. Le escribí de vuelta, le conté del mar, de mi nueva vida, de las mujeres que había conocido. Le dije que la amaba, que siempre la amaría, y que cuando fuera adulta, si quería buscarme, yo estaría aquí. Envié la carta. No sé si Valeria la dejó leerla, pero yo cumplí con mi parte al enviarla. Pasaron los meses. El verano se convirtió en otoño, el otoño en invierno. Cada estación trajo algo nuevo. Nuevas amistades, nuevas rutinas, nueva paz. Cumplí 73 años. Mis amigas me organizaron una pequeña fiesta en la playa, tarta de chocolate, velas que el viento seguía apagando, risas, cánticos desafinados. Esa noche, sola en mi balcón, miré el mar, las olas subiendo y bajando, constantes, eternas. Pensé en todo el camino recorrido, la mujer que era, invisible, complaciente, sacrificada, y la mujer que era ahora, visible, firme, libre. No tenía familia cerca, no tenía nietos tocando mi puerta, no tenía una hija llamándome los domingos, pero tenía algo más valioso, me tenía a mí misma, entera, completa, mía, y eso, descubrí, era suficiente, más que suficiente. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Sé que es difícil hablar de estos temas, sobre la traición familiar, sobre el abuso, sobre tener que elegirte a ti por encima de quienes deberían amarte. Pero si estás viviendo algo similar, quiero que sepas esto. No estás sola. Mereces respeto, mereces dignidad, y nunca, nunca es demasiado tarde para defender tu paz. Deja un comentario contándome qué parte de la historia te tocó más el corazón. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte esta historia. Nos vemos en la próxima. Cuídate mucho. Y recuerda, tu vida te pertenece a ti.